Hola, queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos a una emisión de El Evangelio del Santuario. Con esta serie, queridos amigos, queremos dar un conocimiento y también una experiencia, tomando los textos bíblicos, acerca de cómo Dios quiere a través de los símbolos del santuario. Inicialmente comenzaron con los sacrificios que Dios ordenó a Adán y Eva. Con el tiempo ya miramos los altares que levantaron aquellos grandes hombres. Prueba bíblica nos la dan Noé, Abraham, aún su descendencia, Isaac y Jacob, para luego hablar más definitivamente del tabernáculo o la tienda del desierto y concluir después con el santuario israelita, aquel construido por Salomón, después reconstruido por orden de Ciro y de Darío, ambos reyes persas, para luego entonces entender a la luz del Nuevo Testamento y básicamente por el libro de Hebreos, que todo ello era un símbolo de algo superior, cuya llave nos la da el mismo Juan Bautista cuando él, predicando en sus días, anunció ante la gente a la llegada de Jesús Nazareno: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos el texto, lo que mostró para los oyentes, aún para aquella generación, el significado profundo de los ritos, de los sacrificios que el Antiguo Testamento ya revelaba para que todos pudieran comprender cuál era el plan de Dios para con sus hijos, con su pueblo. En este caso, amigos, junto con el Evangelio del Santuario, también hay un elemento que tenemos que incluir, que quizás se habla poco de ello, y es el Evangelio que Dios quiere que se conozca a través de las vidas consagradas de aquellos que se relacionaron con el Señor. El caso de Abraham es obvio, evidente, aún de Isaac y también Jacob, para que ellos se constituyan también en un Evangelio viviente a través de sus obras, de sus bendiciones que Dios recibía, y así la gente pudiera notar que Dios moraba con ellos, pero moraba porque había altar de por medio, lo cual era un símbolo. Cristo, que era el significado de los altares, de los sacrificios, del santuario. Cristo, pues, era la razón de ser de la existencia de estos grandes hombres. Acuérdense que el mismo Job mencionó estas palabras. Si las queremos leer, vamos a buscarlas en Job capítulo 19. Les invito a que me acompañen a mirar el texto. Job 19. Como suelo decir, el motor que Job ya traía en su corazón antes que se revelara la ley de Moisés. Fíjense, amigos, versículo 21 en adelante. Nos dice: oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado, me ha lastimado. ¿Por qué me perseguís como Dios y aún de mi carne os saciáis? Y entonces pronuncia palabras solemnes. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? ¿Qué palabras? Las que vienen ahora. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón hoy desfallece dentro de mí. Notemos entonces que esta es la experiencia de Job, y es ver que hay un Redentor. Él lo percibió, así lo enseñó, y se lo dijo a sus amigos. ¿Por qué ustedes me tratan de esta manera? Ojalá lo que voy a decir se escriba con cincel de hierro. Yo tengo un Redentor. Amigos, así también procedieron estos grandes hombres que se relacionaban con Dios mediante los altares. Voy a invitarles a que miremos más todavía. Hoy queremos avanzar con uno de los patriarcas, pero antes leemos el texto que aparece en Éxodo capítulo 25.
Versículo 8 y el 22. Nos dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Háganme un lugar, yo voy a estar morando con ustedes. Versículo 22. Y de allí, ¿de dónde? Versículo anterior podemos mirarlo mejor. Y pondrás el propiciatorio, es decir, la tapa, encima del arca, el cofre de los 10 mandamientos. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, la ley de los 10 mandamientos. Y desde allí, desde ese espacio que se llama Shajiná, que es el espacio abierto que se da entre los 2 querubines labrados a martillo. Desde allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, o sobre la tapa, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Mis queridos amigos, noten, Dios quería morar con su pueblo. Háganme un santuario, yo voy a morar, y desde allí yo les voy a hablar. Allí de donde está el arca de los 10 mandamientos, el hueco entre esos 2 ángeles con las alas volando por arriba, tocándose una a otra, y las otras cubriendo sus cuerpos, y allí apareció un hueco. Desde ahí yo les quiero hablar. Dios quería morar. Pero amigos, antes que aparezca el santuario israelita, o tabernáculo, primeramente conocido como tabernáculo o tienda, ya luego propiamente un templo, el que construyó Salomón, siglos después. Pero antes de ello tenemos los altares. En los altares, que es el tema que estamos mirando ahora, para que descubramos el evangelio del santuario. Buenas nuevas que Dios trae con aquellos que aceptan que Dios more con ellos. Dios los bendice, el caso de hoy es muy llamativo, para que confiemos, amigos. Ese es el mensaje. Creamos al testimonio bíblico y recibamos bendiciones. Lo que hoy miramos realmente es asombroso, lo es para mí, que cumplió Dios literalmente lo que se propuso con Abraham y su descendencia, bendecirlos grandemente. Pero Dios va a poner una condición: ponme una mesa para que conversemos. Digámoslo en un lenguaje más llano. Una mesa donde sirvamos comida. ¿Cuál es la comida? Los sacrificios en que el hombre debía ofrecer, representando con ello a Cristo, que era el centro de Dios y del creyente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al matar el Cordero, al oficiar el sacrificio, el hombre aceptaba la provisión de Dios. Así lo hizo Abel, que presentó lo más gordo del ganado, pero no así Caín, que presentó frutos de la tierra. En su condición de rebelde, él no quería, no le interesaba la provisión de Dios. Él no fue bendecido. Y así a lo largo de los siglos. Ya estudiamos de Abraham, hoy queremos avanzar con Isaac. Génesis, pues, capítulo 26, versículos 1 en adelante. En la emisión anterior vimos algunos textos, hoy queremos mirar la segunda parte de Génesis capítulo 26. No sin antes invitarles, amigos, a que miremos en estas imágenes un repaso general de imágenes que estamos viendo respecto de los sacrificios, luego altares, que incluyen sacrificios, lógicamente, y luego la tienda que contendrá el altar, y luego el santuario, un sistema más sofisticado, si queremos decirlo, para que todo ello represente un evangelio, no solamente de parte de Dios, con las partes que componen cada ingrediente de este sistema, sino aún la bendición de Dios a través del adorador. Dios sigue siendo el héroe. En este caso, amigos, que estudiaremos de Isaac, Isaac no es el héroe. ¡Wow, Isaac! No. Es Dios. Ni aún Abraham sigue siendo Dios. Entre tanto, el hombre se preste, Dios lo exalta. Ocurrió con Abraham. Va a pasar con Isaac. Mientras tú aceptes mis condiciones, vas a ver que la gente va a empezar a hablar. Y no de decir, wow, Isaac, no. Es Dios el exaltado con un hijo obediente. Eso es evangelio. Es buenas nuevas. Que todos observen cómo Dios bendice a un hijo obediente que oficia sacrificios en un altar. Ya lo había dicho el texto en Mateo 5:16, el maestro
con esas palabras. Leemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. No que glorifiquen al individuo, no, a Dios que está en los cielos, pero al ver las buenas obras, el progreso, la bendición, como ocurrió con Isaac de parte de Abimelech y de todos los lugareños que se conectaron con Isaac y aún le hicieron daño. Pero Dios estaba decidido a bendecir a su hijo para que se constituya luz en medio de los lugareños. Miremos primeramente un repaso de las imágenes que estamos estudiando sobre el valor de los sacrificios, altares, tabernáculo, eventualmente santuario, para luego enfocarnos en el santuario del cielo. Miremos. La salvación representada en la cobertura de pieles. El texto pues así nos lo dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así aparece en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y su contraparte en el Nuevo Testamento de Romanos 13, 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que aquellas túnicas que Dios proveyó, túnicas que provenían del Cordero, así también la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, con Él somos cubiertos para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez, dirá también textos de Apocalipsis. Pero miremos más. La salvación requería sangre. Y aquí vemos a Abel y en el fondo a Caín. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nos sigue enseñando. Él sufrió martirio de parte de su odioso hermano. Aún en tiempos de los antediluvianos, con Noé, la salvación asimilada entre esta gente. Lógicamente, después del diluvio, ¿qué se nos cuenta? Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lógicamente, amigos, si Noé toma de animales limpios, pues él ya conocía la distinción entre animales limpios e inmundos, para ofrecer solamente animales limpios, no inmundos, para no ofender a Dios, porque el animal limpio representa a Jesús, el gran cordero, el gran carnero, el gran chivo, el gran becerro, el animal que lleve sangre, que debía ser sacrificado, para que el adorador siempre asocie su sacrificio, la ofrenda, con sangre que se derrama, no para que el Dios se satisfaga viendo o oliendo sangre, sino para que el hombre aprendiera que a Dios le costaba ofrecer su propio hijo en sangre por causa del pecado obtenido. Déjenme, amigos, contarles, mientras escuchamos estas cosas, de Aleister Crowley. Aleister Crowley es un famoso satanista. Él publicó un libro que se llama Magic, entre varios libros satanistas. El hombre promueve que la gente pueda alcanzar el éxito, sus logros, siguiendo sus normas satánicas. En su libro Magic, llamativamente los mismos Beatles, cuando publicaron su disco, la banda del Sargento Pepper, aparece allí en la carátula más de 40 individuos famosos, el segundo de los cuales es Aleister Crowley, en la foto allí del disco que en su tiempo ellos publicaron. ¿Por qué? Crowley, en su prólogo de su libro, Magic, menciona que el libro está hecho para todos aquellos que quieran triunfar en la vida, pero deben seguir reglamentos, poner en práctica sus principios bien mundanos, que el apóstol Pablo revela en Efesios capítulo 2, por poner ejemplos. Pero hay una parte, en el capítulo 10 de ese libro, donde él invita a ofrecer sacrificios de sangre. Este autor dice que así como los judíos ofrecían sangre
para obtener sus bendiciones, así también el ofrecer sangre hace que las fuerzas superiores, los dioses, sean atraídos para darle bendición al individuo. Pero si la sangre es pura, con más atención viene la bendición. Sangre pura como la de ¿qué? Como la de un bebé. Si tú sacrificas un bebé, allí lo matas y sacas sangre, allí los dioses enseguida vienen y te bendicen, porque ellos responden a tu espíritu de sacrificio. La locura de este señor, de Aleister Crowley, que ustedes pueden mirar allí, Magic, su libro que él publicó, etc. Notamos, esta es una perversión que ya en la antigüedad los cananeos y los pueblos practicaban, sacrificar, matar, allí, no solamente animales, sino seres humanos, para que los dioses, las fuerzas, los espíritus, los demonios, se muevan y traigan bendición. No, amigos, no. Otra vez miramos la imagen de Noé. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, no seres humanos, no animales inmundos, o Caín trayendo fruto de la tierra, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, ya que la sangre representaba a Cristo. Como dice el libro de Hebreos, sin sangre no hay perdón, no hay remisión, tiene que haber sangre. Bien, la salvación estaba siendo asimilada por los antediluvianos, pero aún en tiempos de Abraham, la salvación perpetuada ahora por los patriarcas. Leemos el texto: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia yo daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Como dije, una mesa en la que se va a ofrecer algo así como un alimento. Dios no necesita alimento, Él no come. Pero es una forma ilustrada de decir, una mesa donde ofrecemos el alimento que representa vida. Un cordero para que yo me alimente. Y yo aprenda que ese cordero que tuvo que ser sacrificado, que Adán fue el primero de matarlo y Dios despellejarlo para cubrirlo, y así el hombre aprenda la lección, que era Dios el que traería provisión para nosotros, pero debía enseñarlo con un libro de texto. ¿Cuál era? Sangre. Era muy sangriento. Que los paganos lo torcieron, ya lo decía la carta de Pedro en la advertencia de cómo se tocan los textos de Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen las cartas de Pablo para su perdición. Así ocurrió con los antiguos, torcían estas buenas nuevas que Dios estaba proveyendo, aún en la misma promesa que se dio a Adán y Eva en la creación. Ahí tenemos el texto para acordarnos de las cartas de Pablo, difíciles de entender, las que los indoctos e inconstantes tuercen. Nosotros no podemos torcer. Aleister Crowley torció para su perdición, y de la gente que le oye, que lee sus libros y practica. Ahí tenemos a este señor, las barbaridades que le enseña. Entonces, amigos, las buenas nuevas es que Dios provee su sacrificio. Mírenlo cómo lo va a expresar en Miqueas capítulo 6, versículo 5 en adelante. ¿Cómo arreglamos nuestro problema de nuestra culpa, de nuestra carga, de nuestro pecado delante de Dios? Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué le contestó? Allí van bendiciones, una tras otra. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? Yo me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, porque la gente estaba ya tergiversando lo que Dios ya había enseñado de sacrificios. Ahora era cuestión de, bueno, presentemos sacrificios. Si Dios se satisface con sacrificios, hagamos ríos de sangre. ¿Hasta dónde la mente comienza a rebajarse, creyendo que con ello se agrada a Dios? Lo están pervirtiendo. Sigue más el texto. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Presenten sacrificios. No, o aún más. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas
por el pecado de mi alma. La peor bajeza de creer que, y esto se introdujo aún en el pueblo de Israel, de cultos paganos. El mismo Manasés, hijo del rey Ezequías, en el reino del sur, introdujo esta práctica. Mató a sus hijos, creyendo que así los dioses se calman. Terrible los pecados de apostasía que llevó este señor. Bien, noten acá, todos pervierten que traer muchísimos carneros y si no, sacrifica a tu hijo también. No se entendió. Pero amigos, sí lo entendieron. Y de eso queremos hablar. Este es el evangelio del santuario. Aquellos patriarcas primeramente, hoy miramos a Isaac, y así ir avanzando con el paso del tiempo para ver que había buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? Otra vez ponemos el texto de Éxodo 25, 8 y 22. Y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. El que Dios habite y aún hable, ya es bendición. Versículo 22. Y de allí, recuerdan, ahora va a indicar también, desde el propiciatorio, desde ese hueco entre los dos ángeles, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines, labrados a martillo, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Fíjense, mis queridos amigos, hermanos, el hecho de que Dios quiera morar. Finalmente, esto se va a lograr en los días finales, luego de la venida de Cristo, y el Señor se lleva a sus santos allí al cielo, 1000 años para un juicio, el castigo de los malos, y luego entonces miren el texto de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, 3, para que miremos la morada de Dios con su pueblo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Noten lo que el santuario requería y promovía. Háganme un santuario, yo voy a morar allí, y yo desde allí les voy a hablar. Bien, antes del santuario dijimos el altar, y del altar antes los sacrificios. Van creciendo. Los sacrificios se hacen allí sobre piedras que constituirán un altar. El altar ahora se labra para oficiar los sacrificios y que Dios pueda morar con su pueblo. Luego el tabernáculo o tienda, después el santuario. Pero amigos, aquí el punto que queremos resaltar es, hasta que ya miremos propiamente las enseñanzas del santuario, es la enseñanza, la luz que Dios irradia a través del adorador. Bendición de Dios a través de un hijo obediente, como es el caso de Isaac. Miremoslo. Génesis capítulo 26, los primeros versículos, ya los estudiamos, vamos a leerlo, pero hay párrafos que necesitan ser remarcados. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, Génesis 20, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, el mismo Señor que también atendió a su padre, a Abraham. Y se le apareció Jehová y le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te voy a indicar, y que fue precisamente Gerar. Noten que si Isaac se pone obediente, Dios le va a bendecir. Sigue más. Habita como forastero en esta tierra. Quiero que te distingas, no te mezcles, como lamentablemente lo hizo su hijo Esaú. No siempre, amigos, los hijos imitarán a sus padres. La historia triste de Esaú, que aparece al final del capítulo también, cuando él se casa con 2 mujeres, no hacía falta, se convierte en bígamo, pero mujeres paganas, cananeas, y que el texto nos dirá que eran aflicción de espíritu para la madre. La suegra y las nueras no se hallaban, y Rebeca sufría muchísimo: no aguanto esas mujeres.
al punto que le pide Rebeca a su marido, por favor, al otro hijo, que no quiero que se meta con esas cananeas, mándalo a nuestra parentela, a ver si encuentra mujer allí. Y escuchando Esaú, el hermano mayor, decide entonces traerse otra tercera mujer, pero esta vez casi del pueblo de Dios, una ismaelita. 3 mujeres. ¿Por qué? Noten, un hombre que se mezcló no sirve. Otra vez lean el texto, amigos, de Génesis capítulo 26, versículo 3. Hagan el contraste entre lo que pasó con su padre Isaac y lo que se dice de Esaú, texto que leeremos al final del capítulo 26. Enfaticemos a Isaac primeramente. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, tú lo vas a ver. Y eso será evangelio de parte de alguien que tiene comunión con Dios y lo evidencia, lo hace visible por medio del altar, que aparece en el capítulo 26 también. Allí se muestra que no era una bendición peregrina que por ahí decimos las perdidas. No, un hombre que lleva comunión con Dios. Dios le habla a su conciencia, le hace caso a los mandamientos. Amigos, queremos ser bendecidos. Vamos a ver, es tremendo lo que cuenta el capítulo. Ven, yo recuerdo cuando leí por ahí que cuando se hizo la película Taras Bulba en Argentina, en la provincia de Salta de Argentina, el cineasta extranjero dijo, esta tierra es tan próspera que uno tira un tornillo y recoge patata. Una forma de decir que era muy próspera la tierra. Así pasa con Isaac. El hombre siembra, acá y allá, bendice, al punto que le tienen miedo a los enemigos. Eso es evangelio. Es que Dios revele luz a través de un adorador, para que la gente tema, escuche. Isaac se convierte en el evangelio viviente de aquellos días para esos paganos. Pero ¿cuál era la condición, el requisito? Isaac, mantente en comunión con Dios mediante los altares. No pierdas de vista, como lo perdió su hijo Esaú. La prueba de ello es que se llena de mujeres. ¿Y ustedes creen que un hombre que practica bigamia, poligamia, 3 mujeres, él anda con altares orando a Dios, Señor, ayúdame, bendíceme? Bien, vamos otra vez a continuar leyendo Génesis 26, 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras en que viven los paganos, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Allí es una referencia a Cristo. Noten el juego de palabras entre simiente y descendencia. En hebreo va a ser la misma palabra, pero entonces ya Pablo enseña que esa simiente es Cristo, que a la vez la simiente o descendencia serán los descendientes de Isaac. Sigue más. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, Dios conforme con Abraham. Ahora espera que Isaac también le satisfaga. ¿Qué cosa es? Obedece, hijo. Haz lo que te pido, no te mezcles. Y yo te voy a bendecir. Primer requisito. Amigos, muchas veces no le damos la importancia y nuestros hábitos de cada día. Vemos televisión, ponemos música, miramos el celular, estamos con la computadora, tenemos lecturas, tenemos charlas, hacemos transacciones, etc. Vivimos en este mundo. Pero el Señor quiere que vivamos en este mundo como que somos extranjeros, forasteros, peregrinos. No somos de acá. Pero hay quienes lo olvidan y se mezclan y a veces hacen transacciones y que si fueran juzgadas por testigos o aún por el cielo, no soportarían el escrutinio, no tendrían aprobación, o no ocurre eso. ¿Cuántos llamados cristianos llevan vidas privadas y que Dios no puede aprobar? Pero Dios en su momento sacará la cizaña del trigo, Él hará limpieza. Mientras tanto, hagamos caso a estos consejos. A ver, ¿cómo sigue la historia de Isaac?
Habitó pues Isaac en Gerar, que era el mandato de Dios. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, lo cual era incorrecto, del miedo, amigos. Noten, esto es otro detalle muy importante, y es que estos grandes hombres, obedeciendo a Dios, se iban al cadalso, pero preferían obedecer a Dios. Déjeme que lo diga al revés. Abraham ya le pasó el mismo problema, y su hijo Isaac. ¿Por qué no se van a Ur de los Caldeos, que es su tierra? Allí la gente los conoce. Pero vienen acá gente desconocida, fascinerosos, pecadores. Cerca de ellos estuvieron Sodoma y Gomorra. Y entonces verse obligados a buscar la manera de sobrevivir en medio de un ambiente hostil, belicoso, guerras. Me van a matar. Para colmo tengo una hermosa mujer que no sé qué hacer. Y tener que recurrir a la mentira. Y usted dirá, ¿y esos son los santos? Amigos, yo le invito a que usted baje un poquito y siga las pisadas de estos hombres que por amor a Dios decidieron ir a lugares desconocidos, peligrosos, y buscar los recursos como les dé lugar para sobrevivir. En algunas ocasiones Dios se aparece. Pasó con Abraham, que se le apareció a Faraón y aún al rey Abimelec, en sueños, en visión. No te metas con esa mujer, la de Abraham. Y Abraham fue protegido, pero él tuvo el mismo problema de su hijo Isaac, que estamos leyendo ahora. El miedo que tiene, que muestra hasta dónde la entrega, la devoción a un creador que dice, salte de donde estás, no te quiero allí, quiero que vayas allá. Tal vez nosotros diríamos, ok Señor, si tú me mandas allá, quiero protección, porque allí es peligroso, me pueden matar. No se observa esto. Gente humilde, obediente, dócil, sumisos. Y Dios los irá guiando, aún en medio del peligro. Y aún en medio de ese peligro y mentira, Dios los bendice. Porque Dios quiere gente sumisa. Pero aprendamos lecciones, que así como los bendijo, nos puede bendecir a nosotros y no necesitamos recurrir a mentiras. A ver, miremos cómo sigue la historia. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, muy hermosa la mujer. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Amigos, eso salvó el matrimonio. También en los hogares seamos de igual manera. A veces las disputas en los matrimonios no solamente los separa, los expone a peligros. Si por el contrario ellos se tributaran mutuamente lo que profesan, amarse y lo demuestran, hay quienes observan y se guardan de meterse más allá donde nadie los llama. Ese fue el caso de Abimelec. Al ver que acariciaba a su esposa, Abimelec dijo, no, ¿qué hermana? Estos no son hermanos. A ver cómo sigue. Y llamó Abimelec a Isaac y le dice, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque yo dije, quizá moriré por causa de ella. Abraham dijo, porque yo creo que aquí no hay temor de Dios. Fue la respuesta que él dio. No era así. Había temor de Dios ahí también, de no cometer el pecado de tomar una mujer que tiene marido. No, si tiene marido, acá se respeta eso. No así, por ejemplo, en la cultura persa. Eso lo cuenta Herodoto. Allí era común, la gente llevaba el marido a su esposa por la calle, ¡pum!, venía alguien y se la robaba y desapareció. Y este hombre tenía que hacer lo mismo, robársela a otro. Orinar en público, también. Esto es costumbre de los persas. Así que, amigos, en una cultura pagana, pecaminosa, había de todo. En el caso de Isaac, que por amor a Dios y a obedecer su palabra, se fue a zonas inhóspitas, desconocidas, peligrosas. Solamente dependía de la misericordia y la protección de Dios. Por eso él dice, yo temí que me mataran acá. Eso muestra, amigos, si alguien dice, es que fue mentiroso, amigos, muéstrala. Depende cómo usted lo quiera mirar.
como lo miro yo, la tremenda sumisión y el amor a Dios de obedecerle, a ir hasta lugares peligrosos, porque Dios se lo pide, salte de donde tú estás. Se lo pidió al Padre. Y ya el Padre, luego que nace Isaac, pero por causa del hambre, se tiene que mover. No todas las cosas van a salir favorables a un siervo de Dios que tiene contacto con Dios mediante los altares, como miraremos en un momento más. Sigue más la historia. Y Abimelech dice, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, yo lo voy a matar, de cierto va a morir. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿No es eso lo que todos buscamos? A ver, ¿cómo sigue más? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tenían envidia. Esto es el evangelio del santuario. Un adorador que practica el servicio de los altares, ahí está, es un evangelio viviente. Sigue más todavía. Si quieren, vamos a invitarles a que miren la siguiente lámina para que veamos algo más de Isaac. Miren ustedes acá. La salvación sostenida por la descendencia. Y allí en Génesis 26, hablando de Isaac, se nos dice, y edificó Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Génesis 26, versículos 24 a 25. Así que estamos en los versículos previos al versículo 24 y a la experiencia de Abraham con ese altar en que busca contacto, comunión con Dios. Volvemos otra vez unos versículos antes. El progreso, la bendición de Isaac. Miramos. Y se apartó de allí. Recuerden que el versículo anterior decía, el 21, leemos otra vez. Un poquito más antes. Desde donde dejamos. Dejamos antes todavía. Un poquito antes. Cuando habla de la envidia, ahí dejamos el último versículo. Muy bien, fíjense acá, amigos. Este es el texto que dejamos. 10 versículos más tarde va a hablar de Isaac y el altar. Pero entonces, lo que importa es esto, el adorador. El adorador que es bendecido por Dios. Eso es luz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que el hombre se juegue, que le crea a Dios. Salte de tu tierra, no te mezcles con los forasteros o con los naturales. Sé forastero, sé extranjero acá, yo te voy a bendecir. Y lo cumple con Isaac, lo bendice. Tira un tornillo, recoge papa. Y al punto que le tienen envidia a los lugareños. Leemos otra vez el texto. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. No lo queremos ese hombre. ¿Qué hizo entonces Isaac? Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Envidia, maldad, malicia. Entonces dijo Abimelech a Isaac, mira, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ok, me voy. Claro, Dios lo bendecía. Abimelech va a pronunciar esas palabras más adelante todavía, que Dios es el que bendice. Pero mira, sigamos leyendo. Esto es luz que Isaac está irradiando. Así les va a pasar a aquellos que celebren pacto con el Creador, que hagan un altar, que hagan un sacrificio, que se entreguen al Señor. Dios los bendice si quieren formar parte de la descendencia de Abraham. Miremos más. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Fue otra zona también del territorio de Gerar, un valle. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Noten la malicia de estos filisteos.
romper todo. ¿Por qué? Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Ahora el hijo continuaba irradiando la luz que su padre había traído en sus días. La prosperidad era una evidencia de que Dios estaba acompañando a este hombre en medio de las desventuras de los filisteos, sus problemas, sus enfermedades, sus guerras, sus pobrezas también, como lo miraremos un poquito después. Seguimos leyendo el texto. Y volvió a abrir Isaac, ya leemos el texto, 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Noten la mala onda. Por eso Dios le decía, no te mezcles con esa gente, salte de allí. Y a Isaac obedecía, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y entonces ellos se van a irradiar luz. Está bien, si ustedes creen que de ustedes, les voy a otra parte. Y van a otro lado, abren otro pozo y también riñen sobre él. Y llamó su nombre Sitna. ¡Cuánta maldad! Este es el mensaje que Isaac estaba aprendiendo. Por algo Dios te está diciendo, no te mezcles. Porque te vas a volver peleón como ellos, rencoroso, mal pensado, envidioso. Y amigos, Dios nos quiere curar estas dolencias del alma. Seamos cuidadosos. Por algo Dios está diciendo, aléjate de esa gente, quiero que te formes donde yo te quiero formar, tu carácter. Leemos más todavía. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, porque dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Noten palabras de confianza de parte de este siervo de Dios. Dios lo bendecía donde iba y lo iba bendiciendo. Pero más todavía. Ahora viene Abimelech. Seguimos leyendo más todavía. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Tú no temas, porque yo estoy contigo y te voy a bendecir y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Yo se lo prometí con juramento. Tú eres su hijo y todos los que sean como tú y tu padre van a formar parte de esta raza de gente, de fe. Sigue más. Siguiente versículo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él. Ahora sí, noten amigos, si esto no es evangelio, no sé qué entendemos. Recuerden el texto de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz, para que todos vean. Tenemos ahí el texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Su mente se dirija al cielo al ver cómo Dios los bendice a ustedes. Si no hay un texto escrito, hay un texto viviente. Isaac, usted y yo. Si es que queremos que Dios escriba en nosotros su evangelio para que otros lean. A ver, ¿qué hace Abimelech con su gente que le acompaña? Y Abimelech vino a él desde Gerar y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. Y les dijo Isaac, ¿y por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Qué quieren ahora? Yo estoy tranquilo acá, lejos de ustedes. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo. Oh, noten, quieren hacer un pacto. Saben, amigos, el pacto más bien deberían hacerlo ellos con el Dios del cielo. Pero está bien, lo hacen con el hombre, porque a través del hombre podrán conocer
a Jehová, el Dios del cielo. ¿Qué más dice? Seguimos leyendo el siguiente versículo. Que no nos hagas mal. No tener miedo que esta gente le tiene todavía a este siervo de Dios. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. ¿No? Y los pastores allí de Gerar, cómo reñían y maltrataban a los pastores de Isaac, que tuvieron que retirarse, cegando un pozo, cegando el otro. Entonces no nos maltratan. Noten, Abimelech tiene miedo, porque ve que Dios está con él, lo bendice, se hace poderoso. Pero Isaac no es hombre de guerra. Es un simple ser humano que confía en Dios y se deja guiar por él. Y adquiere bendiciones temporales, materiales, que ilustran lo que Dios había dicho a Abraham. Yo te voy a bendecir. Y eso constituye un evangelio para la gente. La razón, la raíz. ¿De dónde viene esta prosperidad? ¿Dónde viene? Ya vamos aprendiendo. Del encuentro que el adorador tiene con su Creador mediante los altares. Allí, al sacrificar el Cordero, símbolo de Cristo. O miren cómo lo expresa todavía Abraham. Les invito a mirar esta imagen. Esto lo dijo Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Él aprendió. Y entonces el apóstol Pablo da un remache de oro en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, por medio del cual son benditas todas las naciones de la tierra cuando creen en Jesús y reciben su bendición. Completamos la lectura de Génesis capítulo 26. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, comieron y bebieron. Estaba feliz. Está bien, no me van a molestar esta gente. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron noticias acerca del pozo que habían abierto y dijeron, hemos hallado agua, algo tan valioso en el desierto. E Isaac tan feliz de tener agua. Pero miren ahora la parte final. Rebeca y sus nueras. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, la misma edad del padre cuando se enamora de Rebeca, la mamá, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, hititas, es decir, cananeas, 2 mujeres. ¿Y qué dice después? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Qué triste, mis amigos. Dios bendecía a Isaac grandemente. Los lugareños que fueron torpes en el trato para con este hijo de Dios. ¿Recuerdan pastores que les peleaban, les reñían por los pozos que se iban descubriendo, abriendo? Mi padre fue de mi padre. Y él venía, lo abría y otra vez, esto es nuestro. Y ellos lo habían destruido. Noten la malicia, la maldad que hay aquí, allá, allá. Y Dios, sabiendo todo esto, le dice a Isaac, sé forastero, no te mezcles, yo te voy a bendecir. Pero hay alguien de la familia que no quiso ser forastero, Esaú. Saben, amigos, esto también entraña una lección. Imaginamos que Isaac y Rebeca fueron excelentes padres, guiaron a ambos hijos. Si bien se nota algunos errores, especialmente cuando llega el tiempo de dar la bendición, recuerdan Isaac, esto lo va a contar más adelante, ya anciano, no logra ver y le pide a su hijo mayor, tráeme una casa, el plato que me gusta mucho, y yo te voy a dar la bendición, la primogenitura. Una bendición muy importante que arranca desde Abraham, sigue por Isaac y así los primogénitos. Y Esaú no quería esa bendición, se la había vendido por comida a su hermano,
pero ahora que el padre se la va a dar, nos acordamos de esa historia. La mamá escuchando a tiempo dice, no, este hijo no, yo no quiero que el otro sí es espiritual. Y tramó la cosa allí con una comida que ella preparó y se la da a Jacob. Tú vete a tu padre, pero te voy a disfrazar porque tu padre ya no ve, pero él oye y te va a palpar, ya que tu hermano es muy velludo y tú eres lampiño. Y así fue. Y aparece Jacob, papá, aquí está la comida. ¿Eh? Pero tú eres Jacob. Yo le pedí a Esaú, tu hermano mayor. Aquí yo estoy. A ver. Y el padre no veía el timbre de voz y lo palpó. Sí, velludo como mi hijo, el mayor. Ok. Y ahí come la comida y le da la bendición. Y Jacob se retira, pero con un pesar, ha engañado a su padre. Más tarde aparece el hermano mayor con la comida, tal lo que la comida rica que el padre siempre gustaba de su hijo mayor. Padre, aquí llego yo con la comida. ¿Y tú quién eres? ¿Tu hijo? No, ya di la bendición. Ay, a mi hermano, no. Allí, ni con lágrimas pudo rescatar esa bendición. ¿Por qué? Porque era hombre profano. Si bien fue el engaño de la madre, pero Dios se las iba a ingeniar de una u otra manera de no dar la bendición a ese hombre profano, Esaú. Queridos amigos, aprendemos lecciones. ¿Quién es el héroe de esta historia? Si usted me dice, bueno, Esaú, lo bendigo acá, lo bendigo allá. El héroe es Dios. Dios da bendiciones a aquellos hijos que le obedecen. Isaac. Hijo, haz lo que te pido. Isaac siguió, así como Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, luego de Harán, sin saber a dónde iba, y comenzó a morar y a cumplir los mandatos de Dios. Y Dios lo prosperó. El último gran mandato, sacrificar a su hijo Isaac. Y allí, luego de haber hecho ese acto, que no se consumó, Dios con juramento le va a bendecir a Abraham. Y todos los descendientes de Abraham deben actuar como él, como Abraham. Así lo hizo Isaac, no así Esaú. Él se mezcló con paganas, para dolor de sus padres. Mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo actuaremos nosotros? Queremos invitarles a que ustedes saquen lecciones de estos grandes hombres cuyas historias aparecen en la Biblia para inspirarnos, para que los imitemos, para que saquemos lecciones de todo este servicio de sacrificios, de altares, de tabernáculos o tiendas, de santuario en la tierra y el santuario del cielo. Y Cristo el Señor, que lo llena todo, que da luz como el sol, pero irradia luz en hijos como la luna, hijos como Isaac, que obedece y su conducta será como luz, dije la luz de la luna. Él no tiene luz propia, pero irradian luz, porque es un hijo sumiso a Dios y Dios lo bendice grandemente. Quisiéramos recibir bendiciones nosotros, imitemos a Abraham, a Isaac. Amigos, gracias por acompañarnos y les seguimos invitando a que estudiemos el Evangelio del Santuario en las siguientes emisiones con nuevos capítulos y que Dios nos bendecirá. Amén.